Siempre bienvenidos todos a su canal de cuestionarios, preguntas bíblicas. Hoy vamos con 100 preguntas difíciles de la Biblia. Quiero que pruebes tu conocimiento. Esto está buenísimo. ¡Comencemos! ¿Cuál fue el primer hombre que nació en la tierra según la Biblia? ¿A Adán, B, Caín o C, Abel? Puede sonar fácil, pero es una pregunta perspicaz. Muy bien, fue Caín, porque Adán no nació, fue creado. Génesis 4, versículo 1. Segunda pregunta. ¿Cómo fue creado Adán o a partir de qué lo creó Dios? A, del agua del Edén, B, de su palabra o C, del polvo de la tierra. Entonces, Adán no fue engendrado de ninguna mujer, fue el primer hombre sobre la tierra y Dios lo creó a partir del polvo de la tierra precisamente. Génesis 2, versículo 7. Siguiente pregunta. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, y fue el hombre un ser viviente, aliento de vida, de su espíritu, o A y B son ciertas. La respuesta era la A. Dios sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7 lo menciona. Siguiente pregunta. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué puso de sí mismo en Adán? A su imagen, B su semejanza, o C, A y B son ciertas. Se agota el tiempo y la respuesta era la C, es decir, A y B son ciertas. Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Génesis 1:26. Siguiente pregunta. ¿De qué forma creó Dios al hombre según Génesis 1:27? Conforme a él, con conciencia o varón y hembra. Es la C. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, dice Génesis 1:27. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera tarea que Dios le puso a Adán? A, llenar la tierra, B, labrar el Edén o C, cuidar a su mujer. Recuerda que la cronología del hombre primero se lee en Génesis 2 y luego Génesis 1. Por eso la primera tarea para Adán fue labrar el Edén. Génesis 2, versículo 15. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera advertencia que Dios le hizo a Adán? No comer del fruto, no hablar con la serpiente o guardar el séptimo día. La respuesta es la A. La primera tarea que le puso, la primera advertencia, mejor es no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:17. Siguiente pregunta. Según Dios, ¿qué sucedería con Adán si comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Moriría, abriría sus ojos o viviría eternamente? Vamos que tú sabes. La respuesta es claro que sí. El día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. Génesis 2:17. Siguiente pregunta. ¿Qué era lo que no estaba bien en Adán por lo que Dios le creó su mujer? A, estaba desnudo, B, estaba solo o C, no era feliz. Es muy bien la B. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré su mujer. Génesis 2:18. Siguiente pregunta. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré para él A, su media naranja, B, su bendición o C, su ayuda idónea. Y la respuesta correcta es muy bien, la C, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, versículo 18. Siguiente pregunta. Adán fue quien le puso nombre a todos los animales tal y como los conocemos hasta hoy. ¿Esto es verdadero, falso o es incierto? Vamos a ver y la respuesta correcta es muy bien, esto es verdadero. Fue Adán quien le puso el nombre a los animales y sus nombres son esos hasta el día de hoy. Génesis 2:19 lo dice. Siguiente pregunta. ¿Cómo o a partir de qué creó Dios a Eva, mujer de Adán? A, del polvo de la tierra, B, de la costilla de Adán o C, del viento de vida. Vamos a ver y la respuesta es muy bien, la B. Dios hizo caer un sueño profundo en Adán y de ahí le tomó la costilla e hizo a la mujer. Génesis 2:21 al 22. Siguiente. ¿Qué fue lo primero que dijo Adán sobre la mujer una vez la vio? Hueso de mi hueso, carne de mi carne o A y B son ciertas. Y la respuesta es muy bien. Le dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Génesis 2:23. Siguiente pregunta. ¿Cómo llamó por primera vez Adán a la mujer? A, varona, B, Eva o C, A y B son ciertas. Y la respuesta es la A. Dijo, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Génesis 2:23. Siguiente pregunta. A partir de Adán y Eva, ¿qué serán el hombre y la mujer cuando se unen?
una sola carne, una pareja o almas gemelas? Pues vamos a decirlo literalmente, Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Siguiente pregunta. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva después de bendecirlos? ¿Fructificados, multiplicados o A y B son ciertas? Y la respuesta es la C, A y B son ciertas. Ahora sí, ya unidos, les dijo fructificados y multiplicados. Génesis 1:28, siguiente pregunta. ¿Qué hizo Adán después de comer del fruto que Dios le había prohibido comer? ¿Culpó a la serpiente, culpó a su mujer o asumió su culpa? Y la respuesta es muy bien, la B, culpó a su mujer. Génesis 3 del 11 al 12. ¿Cómo vamos? Siguiente pregunta. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en mentira, transgresión o iniquidad. Vamos a ver, y la respuesta es exactamente, lo escribió ya Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Incurrió en transgresión. Siguiente pregunta. ¿Qué maldijo Dios a causa de la desobediencia de Adán? A la tierra, B, el cielo o C, A y B son ciertas. Pues a causa de la desobediencia de Adán, maldijo Dios la tierra. Génesis 3, versículo número 7. Siguiente pregunta. Maldita será la tierra por tu causa. Comerás de ella todos los días de tu vida, con ansiedad, con tristeza o con dolor. Y la respuesta era la C. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, le dijo Dios a Adán en Génesis 3, 17. Siguiente pregunta. Adán fue quien le puso nombre a su mujer y la llamó Eva por primera vez. ¿Esto es falso, es verdadero o fue Dios quien le puso el nombre? Vamos a ver, y la respuesta correcta es verdadero. Fue Adán quien la llamó Eva por primera vez. Génesis 3, versículo 20. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el segundo hijo de Adán? A Caín, B, Jafet o C, Abel. Pues en el orden como está mencionado y escrito en nuestra Biblia, fue Abel el segundo hijo nacido de Adán. Génesis 4, versículo 2. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el tercer hijo de Adán que reemplazó al asesinado Abel? A Lamec, B, Nicanor o C, Set. Recuerden que Caín asesinó a su hermano Abel y Dios le dio luego a Set, el tercer hijo de Adán, según Génesis 4, 25. Atentos, penúltima pregunta. ¿Cómo se llamó el primer nieto de Adán, el cual era hijo de Caín? A Jared, B, Cam o C, Enoc. Igual, en el orden como está escrito en nuestra Biblia, fue Enoc el primer nieto de Adán. Génesis 4, 16 al 17. Y vamos con la última pregunta. ¿Cuántos años tenía Adán cuando murió? ¿930 años, 969 años o 915 años? La A, tenía 930 añazos. ¿Cuándo murió? Génesis 5:5 lo menciona. ¿Cómo era Noé en medio de sus generaciones? A, justo, B, perfecto o C, A y B son ciertas. Vamos a ver, la Biblia dice que A y B son ciertas, es decir, Noé en medio de sus generaciones era hombre justo y perfecto. Génesis 6:9. Segunda pregunta. ¿Qué fue lo que hizo Noé que también lo había hecho Enoc? ¿Sacrificó un toro, bendijo su familia o caminó con Dios? Se agotó el tiempo y la respuesta es la C. Al igual que Enoc, la Biblia dice que caminó con Dios. Génesis 6, versículo 9. Tercera pregunta. ¿Cuáles eran los nombres de los tres hijos de Noé? Sem, Can, Jafet, Sadrach, Mesach, Abed o Tare, Enoc, Bildad. Vamos a ver, y la respuesta correcta es la A. Sus nombres eran Sem, Cam y Jafet. Génesis 6, versículo 10. Cuarta pregunta. ¿Qué pasaba con la tierra en tiempos de Noé que Dios decidió el fin de todo ser? ¿Se olvidó de Dios? ¿Eran idólatras o estaba corrompida? Y la respuesta es la C. La tierra estaba corrompida, lo dice Génesis 6 del 12 al 13. Quinta pregunta.
Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de pecado, violencia o corrupción. Terminó el tiempo y la respuesta era la B, porque la tierra estaba llena de violencia, por eso Dios exterminaría todo ser. Génesis 6:13. Sexta pregunta, ¿con cuál tipo de madera mandó Dios a Noé hacer un arca? ¿Con madera de cedro, de roble o de gofer? 3, 2, 1, tiempo. Y el tipo de madera con que Dios mandó a Noé a hacer el arca fue madera de gofer. Génesis 6:14. Séptima pregunta, ¿con qué debía impermeabilizar Noé el arca por dentro y por fuera? ¿Con brea, con tela carmesí o A y B son ciertas? Y la respuesta es la A, la calafatearía o impermeabilizaría con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14. Siguiente pregunta, ¿cuántas ventanas le dijo Dios a Noé que hiciera en el arca? ¿7, 4 o 1? Vamos a ver, y la respuesta es tan solo una. Una ventana le dijo Dios a Noé que hiciera en el arca. Génesis 6:16 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿En qué parte del arca debía poner Noé la única puerta de acceso al arca? ¿En el frente, en la parte lateral o en la parte trasera? La respuesta es la B. Le dijo Dios, haz la puerta en la parte lateral. 6:16 de Génesis. Siguiente pregunta. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida, y todo morirá en toda la tierra o debajo del cielo. Y el complemento es muy bien, debajo del cielo. Génesis 6:17. Siguiente pregunta. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y tus nueras, tus padres o tus amigos. Vamos a ver si lo sabías. La respuesta es la A. Entrarían también las mujeres de sus hijos, es decir, sus nueras. Génesis 6:18. Siguiente pregunta. ¿Cuántos animales por especie le ordenó Dios a Moisés que metiera al arca? ¿10, 2 o 12? Pues el Señor le dijo en Génesis 6:19, tomarás 2 animales de cada especie y los meterás en el arca. Siguiente pregunta. ¿Qué le dijo Dios a Noé respecto al alimento para los animales y para él y su familia? Que Dios proveería, que no necesitarían o que debía almacenarlo. Y la respuesta es la C. Le dijo Dios a Noé, almacena alimento para los animales para ti y tu familia. Génesis 6:21. Siguiente pregunta. Noé subió una pareja por cada animal no limpio. ¿Cuántas parejas subió por cada animal limpio? ¿7 parejas, 3 parejas o 5 parejas? Pues exactamente el Señor le dijo, por cada animal limpio sube 7 parejas de cada especie de animal limpio. Génesis 7:2. Siguiente pregunta. ¿Noé también subió aves al arca? A, verdadero, B, falso o C, es incierto. Vamos a ver, la respuesta es la A, totalmente verdadero. También subió aves al arca. Génesis 7, versículo 3. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Noé cuando el diluvio vino sobre la faz de la tierra? ¿500 años, 400 años o 600 años? Y la respuesta es la C. Tenía tan solo 600 añitos. Génesis 7, versículo 6. Siguiente pregunta. ¿Por cuánto tiempo hubo lluvia de diluvio sobre la faz de la tierra? ¿Por 40 días, por 40 noches o A y B son ciertas? Esta estaba súper fácil, ¿no? Creo que la mayoría. Y la respuesta era la C, por supuesto. Claro que sí, llovió por 40 días y 40 noches. Génesis 7:12. Siguiente pregunta. ¿Quién cerró la puerta del arca cuando comenzó el diluvio? A, Noé, B, Dios o C, su hijo Sem. Para que tengan este dato curioso, la Biblia dice en Génesis 7:16 que fue Dios quien cerró la puerta del arca. Siguiente pregunta. Cuando las aguas cubrieron la tierra, ¿cuál fue el monte alto que quedó descubierto? A, el monte Horeb, B, el monte Sinaí o C, ninguno. Y la respuesta es ninguno. Todos los montes altos fueron cubiertos, absolutamente todos. Génesis 7:19 lo menciona. Siguiente pregunta.
todo lo que tenía vida murió, así de aves, ganado, bestias, reptiles y peces, vegetación o el hombre. 3, 2, 1, tiempo. Y la respuesta era la C, por supuesto, también el hombre o los seres humanos excepto Noé y su familia. Génesis 7:21, siguiente pregunta. ¿Por cuánto tiempo prevalecieron las aguas sobre la tierra? ¿Por 40 días, por 150 días o por 60 días? Vamos a ver, y la respuesta correcta es muy bien la B, por 150 días. Lo dice Génesis 7, versículo 24. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de ave envió Noé primero para examinar si había tierra firme? ¿A un cuervo, B, un águila o C, un tucán? Y la respuesta es la A, envió un cuervo. Génesis 8, 6 y 7. Lo que sucedía es que todavía no había tierra firme. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de ave envió Noé de segundo para examinar si había tierra firme? ¿A un águila, B, una gaviota o C, una paloma? Vamos a ver, y la respuesta es la C, por supuesto. Envió una paloma y esta sí le trajo una hoja de olivo diciendo que había tierra firme. Génesis 8, del 8 al 12, penúltima pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé, su familia y los animales dentro del arca? A, 240 días, B, 7 meses o C, un año. Se agotó el tiempo y la respuesta es un año. Génesis 7:11 dice que Noé entró a los 600 y el 8:13 dice que se bajaron al 601 año de Noé. Y la última pregunta dice, ¿qué fue lo primero que hizo Noé al bajar del arca? A, edificó un altar, B, ofreció holocausto o C y B son ciertas. A y B son ciertas. Al bajar edificó un altar y allí ofreció holocausto. Génesis 8, versículo 20. De los siguientes tres, ¿quién no era hijo de Lea? ¿Simeón, José o Judá? Y la respuesta es, sí, señores, José. Vamos por la siguiente pregunta. ¿De cuál de los otros apóstoles era hermano Andrés? ¿De Pedro, de Juan o de Santiago? Y la respuesta es, sí, señores, de Pedro. Vamos por la siguiente pregunta. Vamos, que tú puedes. ¿Cuáles de estas mujeres eran hermanas? ¿Raquel y Lea, María y Elizabeth o Ruth y Noemí? Y la respuesta es, sí, señores, Raquel y Lea sí eran hermanas. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos no es el nombre de una de las 12 tribus de Israel? ¿Leví, Isaacar o Dina? Y la respuesta es, claro que sí, Dina no hace parte de las 12 tribus de Israel. Siguiente. ¿Cuál de estas parejas no era un matrimonio? ¿Abraham y Sara, Lázaro y Marta o Isaac y Rebeca? Y la respuesta es, claro que sí, Lázaro y Marta. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el salmo más largo de la Biblia? ¿El Salmo 23, el Salmo 119 o el Salmo 91? La respuesta es el famosísimo Salmo 119. Muy bien, creo que vas bien. Vamos por la siguiente. ¿Por cuánto tiempo estuvieron vagando por el desierto Moisés y el pueblo hebreo? ¿Por 25 años? ¿Por 40 años o por 10 años? Y la respuesta es, claro que sí, fueron 40 años los que estuvieron en el desierto. Siguiente pregunta. ¿Quién es el pan de vida? ¿Es Juan? ¿Es Jesús? ¿O es Elías? Y esta respuesta creo que sí es muy evidente. Claro que sí, Jesús es el pan que descendió del cielo, el pan de vida. Siguiente. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? ¿Fue Pablo de Tarso? ¿Fue Juan el Bautista? ¿O fue Juan el Evangelista o el apóstol?
Y la respuesta es claro que sí, Juan el Evangelista, que también fue apóstol de Jesús. Siguiente pregunta, ¿quién era el hermano mellizo de Jacob? ¿Isaac, Aarón o Esaú? Y la respuesta es claro que sí, Esaú era el mellizo de Jacob. Siguiente pregunta. En el tiempo de Abraham, ¿quién era rey y sacerdote? ¿Azarías, Melquisedec o Nabucodonosor? Y la respuesta es, sí señores, Melquisedec. Vamos bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos ángeles no es mencionado en la Biblia? ¿Miguel, Rafael o Gabriel? El que no es mencionado en la Biblia es, sí señores, Rafael. Solo Miguel y Gabriel sí los menciona. Siguiente. ¿Cómo se llamaban las dos nueras de Noemí? Ruth y Miriam. Ruth y Orfa. O Ana y Orfa. La respuesta es, sí señores, Ruth y Orfa. Muy bien. Vamos por la siguiente pregunta, otro chance. ¿Quién recibió instrucción a los pies de Gamaliel? ¿Fue Jesús? ¿Fue el apóstol Pablo? ¿O fue el apóstol Juan? La respuesta es, sí señores, el apóstol Pablo. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es una de las parábolas que contó Jesús? ¿La parábola de la moneda perdida, la parábola del soldado prudente o la parábola del juez injusto? Y la respuesta es, sí señores, yo no la había escuchado, la parábola del soldado prudente. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuántos años vivió Enoc antes de ser trasladado al cielo? 365 años, 965 años o 900 años. Y la respuesta es, sí señores, 365 años. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la ofrenda que llevó Abel ante Dios? ¿Llevó frutos de la tierra? ¿Llevó los primogénitos de sus ovejas? ¿O llevó una cesta con todo lo que encontró por el camino? Sí señores, los primogénitos de sus ovejas. Siguiente pregunta. ¿Quién oró fervientemente por un hijo y Dios le concedió tener a Samuel? ¿A Ana, Eva o Sara? Y la respuesta es, claro que sí, fue Ana. Siguiente pregunta. ¿Quién se quedó mudo por un tiempo debido a su incredulidad? ¿Fue Zacarías? ¿Fue Abdías? ¿O fue Jeremías? Y la respuesta es, sí señores, Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Siguiente pregunta. ¿Con qué se propuso no contaminarse Daniel? ¿Con la comida y el vino del rey? ¿Con las malas costumbres de sus amigos? ¿O con los postres que comían los de Babilonia? Y la respuesta correcta es, claro que sí, con la comida y el vino del rey. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 3 primeros libros de la Biblia? Génesis, Éxodo y Deuteronomio. Génesis, Éxodo y Números. O Génesis, Éxodo y Levítico. Vamos a ver si lo respondiste bien. Sí, señores, Génesis, Éxodo y Levítico. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 2 primeros libros del Nuevo Testamento? ¿Mateo y Lucas? ¿Mateo y Marcos? ¿O Mateo y Hechos? La respuesta es, sí señores, Mateo y Marcos. Bueno, vamos entrando a la recta final, así que concentrados. ¿A cuál tribu se le dio la responsabilidad de cuidar el templo y guiar al pueblo en la adoración a Dios? ¿A la tribu de Manasés? ¿A la tribu de Leví? ¿O a la tribu de Judá? Y la respuesta es, claro que sí, la tribu de Leví o los levitas. Penúltima pregunta. ¿Cuál profeta hizo que flotara un hacha con solo echar un palo al agua? ¿El profeta Eliseo? ¿El profeta Elías?
o el profeta Jonás? Y la respuesta correcta es... sí, señores, el profeta Eliseo. Pendientes, atentos, vamos por la última pregunta, nivel intermedio. ¿Quién fue Asaf? ¿Fue rey de Judá? ¿Fue uno de los levitas o fue un fariseo? Señores, fue uno de los levitas. ¿Cuál mujer fue juez y líder de Israel según dice la Biblia? ¿Jael, Débora o Esther? Comenzamos suavecitos, y señores, Débora. Vamos por la segunda pregunta a nivel intermedio. ¿Quién reinaba en Judá cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén? ¿David, Acaz o Joacim? Y la respuesta es, sí, señores, el rey Joacim. Vamos por la tercera pregunta. ¿A quién llamó Pablo nuestro compañero de lucha? ¿A Apolo, a Arquipo o a Fía? Y la respuesta es, si la sabías, sí, señores, Arquipo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles discípulos le preguntaron a Jesús si podían hacer descender fuego del cielo? ¿Juan y Jacobo, Pedro y Juan o Jacobo y Pedro? Y la respuesta es, sí, señores, Juan y Jacobo o Juan y Santiago. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el rey de Israel que sacrificó en el fuego a su hijo? ¿Joás, Acaz o Joacás? Y la respuesta es, sí, señores, Acaz. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre de la única hija de Lea? ¿Silpa, Dina o Raquel? Y la respuesta es, sí, señores, su hija se llamó Dina. Siguiente pregunta. ¿A cuál tribu pertenecía Saúl? ¿A la tribu de Neftalí, a la tribu de Leví o a la tribu de Benjamín? Y la respuesta es, sí, señores, Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. Espero que vayas bien. ¿Cómo se llamaban los nominados para sustituir a Judas Iscariote? José, también Barsabás y Matías. Pablo y Matías o Pablo y José, también Barsabás. Y la respuesta es, sí, señores, José, conocido como Barsabás, y Matías. Siguiente pregunta. ¿A quién llamó el apóstol Pablo el querido médico? ¿A Jesús, a Mateo o a Lucas? Y la respuesta es, sí, señores, a Lucas, el médico querido o el médico amado. Siguiente pregunta. ¿Quién tenía una cabellera que pesaba más de 2 kilos? ¿Absalón, David o Sansón? Y la respuesta es, sí, señores, Absalón. Muy bien. Estás en todas. Vamos por la siguiente. ¿Cuál era el nombre babilónico de Daniel? ¿Azarías, Belsasar o Abnego? Y el nombre de Daniel en babilónico era, sí, señores, Belsasar. Si eres un lector de la Biblia, creo que te está yendo muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Nahum? ¿Tiene un capítulo? ¿Tiene 7 capítulos? ¿O tiene 3 capítulos? Respuesta es, sí, señores, tiene 3 capítulos tan solo el libro de Nahum. Siguiente pregunta. ¿A qué lugar llevaron a Pablo cuando estaba en Atenas para que hablara sobre Jesucristo? ¿Lo llevaron al Coliseo? ¿Lo llevaron al santuario? ¿O lo llevaron al Areópago? Pablo lo llevaron nada más y nada menos que al reconocidísimo Areópago. Siguiente pregunta, lectores de la Biblia. ¿Cuál fue el nombre que le dio Jacob al lugar donde soñó con Dios? ¿Betuel, Luz o Betel?
Esta es, sí señores, Betel. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando le pidió Hebrón a Josué? ¿Tenía 40 años, tenía 85 años o tenía 120 años? Atención jóvenes y adultos, tenía 85 años, así que ánimo, ánimo. Siguiente pregunta, ¿cuál contiene más libros, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? ¿Ustedes qué dicen? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento o tienen la misma cantidad de libros? Y la respuesta es, sí señores, el Antiguo Testamento tiene más libros que el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llamaba la supuesta profetisa que hacía caer a la iglesia de Tiatira en inmoralidad sexual e idolatría? ¿Se llamaba Jezabel? ¿Se llamaba Lili o se llamaba Dalila? Y la respuesta es, sí señores, se llamaba Jezabel. Vamos, vamos, ánimo, siguiente pregunta. ¿Cuál es el versículo más largo de la Biblia? Ojo, el más largo de la Biblia. Esther 8:9, Salmos 119:43 o Isaías 20. Versículo más largo de la Biblia, sí señores, Esther 8:9. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaban las 7 iglesias que recibieron las cartas en el libro de Apocalipsis? Éfeso, Filipos, Pérgamo, Tiatira, Creta, Filadelfia y Laodicea. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Éfeso, Macedonia, Pérgamo, Filipos, Tesalónica, Filadelfia y Laodicea. Y la respuesta es, sí señores, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Muy bien, siguiente pregunta, lectores de la Biblia. ¿Cómo se encontraba Sísara cuando murió? ¿Durmiendo, luchando o orando? Y la respuesta es, Sísara estaba durmiendo cuando murió. Siguiente pregunta. ¿Quiénes fueron algunos de los que se unieron a Pablo luego de oír su discurso en Atenas? Nicodemo y su familia, Dionisio y Damaris o Arquímedes y Jacobo. Y los que se unieron fueron, sí señores, Dionisio y Damaris. Siguiente súper pregunta. La muerte montada sobre un caballo amarillo apareció al abrirse el sello del Apocalipsis, al abrirse el primer sello, al abrirse el séptimo sello o al abrirse el cuarto sello. Pronto haremos un juego sobre preguntas de Apocalipsis. Y la respuesta es, sí señores, al abrirse el cuarto sello. Nos quedan solo 3 preguntas, así que atentos. ¿Cuál de los siguientes libros de la Biblia termina con un signo de interrogación? Terrible pregunta, ¿no? ¿El libro de Jonás, el libro de Joel o el libro de Judas? Y la respuesta es, sí señores, el libro de Jonás. Vamos por la penúltima pregunta a nivel intermedio. ¿A quién Dios le prolongó la vida por 15 años más después de que oró? ¿A Enoc, a Matusalén o a Ezequías? Y la respuesta es, sí señores, a Ezequías. Vamos por la última pregunta, lectores de la Biblia. ¿Qué le dio el faraón a José cuando lo nombró gobernador? ¿Una buena cena, el anillo oficial o 12 caballos? Vamos, que es la última pregunta a nivel intermedio. Es decir, si has contestado muchas es porque eres un teso, un super lector de la palabra. Y la respuesta es, sí señores, el anillo oficial. Terminaste, felicitaciones como siempre. Recuerda que las citas bíblicas de las respuestas están abajo en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir.